Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Fue por tu gracia, mi Señor. Judas, versículos 20 y 21. Y dice así la bendita palabra del Señor. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Oramos. Padre de la gloria, en esta hora venimos ante tu presencia. Señor, acá un grupo de tu Hijo, Señor, el cual tú lo has traído a tu casa de oración. Venimos con un corazón ensanchado, Señor amado, para poder recibir el sano consejo de tu palabra. Los reconocemos, Señor amado, que somos necesitados de ti cada día. Por eso es que te rogamos y te pedimos, Señor amado, habla nuestras vidas por cuanto hemos leído las Sagradas Escrituras. Creemos por la fe que tú nos ministrarás tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Por eso vengo delante de tu presencia, Señor amado, sabiendo que como hombre nada puedo hablar. Vengo a rogarte, a pedirte la guía y dirección de tu Espíritu Santo, tu sabiduría, tu luz, Señor amado, para poder hablar tu palabra claramente, Señor amado, y que todos en esta mañana podamos entender lo que tú nos quieras comunicar por medio de tu Espíritu Santo. Por eso es que te rogamos y te pedimos, mi Señor amado, para que seas tú tomando dominio y control de este lugar, de nuestra vida misma, y que podamos estar atentos a todo aquello que tú nos quieras ministrar, sabiendo que tu palabra, tú la envías en beneficio de cada uno de nosotros. Yo creo y confío que tú así lo harás. Encomiendo mi vida, la vida de cada uno de mis hermanos, de tus siervos, en tus manos, porque creo y confío que tú harás todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido o puedo llegar a entender. Te doy gracias porque creo que así lo harás en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su ubicación, amados. Acá vemos el apóstol Judas venía hablando, advirtiendo en cuanto a la falsa doctrina, los falsos maestros que se levantarían, y vemos que en este tiempo esto acontece. Por eso venía una amonestación, una exhortación. Y nosotros tenemos que dar gracias al leer lo que está aconteciendo, porque vemos que la palabra se cumple. Yo meditaba hace cuánto que se escribió la palabra de Dios, y hoy vemos, hace tantos años atrás, y hoy podemos ver el cumplimiento de la palabra. Entonces podemos confiar que Dios es fiel, que todo lo que está escrito en su palabra verdaderamente es palabra de Dios. Él es el que tiene dominio y control de todas las cosas, en su palabra no hay error, a Él no se le escapa nada. Y vemos esta advertencia que Él hacía por medio de sus apóstoles, y hoy lo vemos que esto acontece, pero nosotros le tenemos que dar gracias al Señor, porque realmente nosotros sabemos que estamos en la verdad, sabemos que oímos la verdad cada día, y esto tiene que causar en nosotros un gozo y una responsabilidad realmente de poder estar cada día en la casa del Señor, de poder atesorar su palabra, al ver el cuidado de Dios, que en su amor y misericordia a nosotros nos ha escogido para revelarnos la verdad de su palabra. Hoy vemos que cuántos están en el error, cuántos no conocen lo que nosotros hoy podemos entender. Nosotros podríamos ser maestros de la palabra, todos, no solamente los ministros, todos, por causa del conocimiento que tenemos en cuanto a la palabra de Dios. A veces uno se pone a hablar con hijos de Dios y Dios pone palabra en nuestra boca, y nosotros hablando cosas sencillas que son para nosotros, para ellos son cosas elevadas, por causa que nunca lo oyeron. Y hoy vemos que muchos están siendo engañados por causa de los falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros de la palabra. Pero vemos el privilegio que tenemos nosotros, que Dios nos llamó, nos escogió, y Él nos tiene bajo su cuidado. Hoy nosotros realmente podemos entender lo que hemos recibido de parte del Señor. Hoy podemos entender, como nos hablaba el Espíritu Santo en el día de anoche, que somos luz en el Señor, somos luminar en este mundo, y lo que nosotros hemos recibido es una vida, y esta vida tiene que resplandecer. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice así la palabra de Dios. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Ahora esa vida está en nosotros, y esta vida tiene que resplandecer, esta vida se tiene que dar a conocer. Nosotros antes éramos tinieblas, dice. La luz en las tinieblas resplandece.
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas representan la muerte, la luz representa la vida. Y nosotros tenemos la vida. Por eso nos ministra el Espíritu Santo, que a través de nosotros se tenía que manifestar algo. A través de nosotros tiene que haber un testimonio. Entonces tenemos que ser agradecidos que Dios tiene ese cuidado para con nuestras vidas, cómo Él nos viene hablando, cómo nos viene llevando en este tiempo, queriendo que nosotros nos podamos apropiar de todo lo que Dios nos habla, que podamos entender que todo lo que Dios permite para con nuestras vidas, situaciones, enfermedades, problemas que vengan, es por causa de nuestro crecimiento, es por causa de nuestro perfeccionamiento, es por causa que nosotros podamos alcanzar una madurez, por causa que hay algo que nosotros tenemos que manifestar, y es la vida de Jesucristo. Y para poder manifestar esa vida, nos tenemos que conformar a su imagen. Por eso es que Dios nos viene hablando en cuanto al poder conocerlo, al Señor, de poner por obra su palabra, realmente de poder padecer por causa del Señor. Y eso es un privilegio que se le ha concedido al Hijo de Dios, el poder padecer por nuestro Señor. Nosotros jamás vamos a padecer de la misma manera que padecieron aquellos hermanos que a nosotros estuvieron ante nosotros, aquellos que realmente en aquel tiempo eran perseguidos, eran azotados, eran muertos, le cortaban la cabeza, eran crucificados, encarcelados, tirados a fosos de leones. Vemos que estas cosas en este tiempo a nosotros no nos van a acontecer, por causa que nosotros estamos en tiempo de gracia. Por eso tenemos que ser agradecidos el tiempo que a nosotros nos cabe, que Dios nos haya escogido para este tiempo, que Dios haya revelado su verdad, cosas que estuvieron ocultas de siglos y edades, Dios la tenía preparada para con nosotros. Entonces, ¿qué tal somos agradecidos? ¿Cuán somos agradecidos con nuestro Señor por lo que hemos recibido de parte del Señor? Y Dios quiere realmente que nosotros podamos entender. Acá vemos lo que hemos leído, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El consejo del apóstol era que nos edifiquemos en lo que hemos creído por la santísima fe que hemos recibido. Es por medio de la fe que nosotros podemos creer a la palabra de Dios. Nosotros tenemos la fe de los escogidos, y santísima fe por causa que por esta fe que hemos recibido proviene del Señor, proviene de Dios, y todo lo que sale de Dios es santo, todo lo que sale de Dios es puro, todo lo que sale de Dios es justo, y así somos cada uno de nosotros delante de Dios, en esa posición tan hermosa que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a esa posición la tenemos que llevar al estado de vida. ¿Podemos manifestar esto? Amén, sí que lo podemos hacer. Si nos apropiamos, porque Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos. El consejo viene, nos habla el consejo anticipado, y siempre viene la palabra de Dios antes, para que nosotros realmente podamos estar atentos, podamos tomar su palabra, y a la hora de la prueba de la situación podamos salir aprobados. Pero ahora vemos que realmente nosotros hemos recibido una fe gloriosa. Efesios 2:8 dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es pues don de Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero no, el plan de Dios es perfecto, por causa que nos llamó, nos escogió, aún Él nos concede la fe para poder creer a su palabra. El don de la fe es el regalo de Dios para que nosotros nos podamos apropiar, para que podamos creer a todo lo que Dios nos ministra, para que por medio de su palabra podamos ser edificados y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es por medio de la fe que nosotros recibimos su palabra, es por medio de la fe que recibimos el consejo de Dios, es por medio de la fe que recibimos la enseñanza, la tomamos como buena para con nosotros. Porque para nosotros las cosas que Dios nos habla no son locura, sino son gloria. Porque tenemos una fe que otros no tienen. ¿Por qué para otros lo que nosotros podemos oír son locura, o lo que nosotros hablamos son locura? Porque a ellos no les ha sido revelado. Pero sin embargo, para nosotros lo que Dios nos habla son glorias, son riquezas espirituales. Por eso Él nos dice en su palabra que ella nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ella nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que nos apropiemos de lo que hemos recibido y la podamos poner por obra, que descubramos realmente lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Es algo perfecto. Tenemos la vida de Cristo, amado. Tenemos su mente, tenemos su palabra, tenemos guía, tenemos dirección, y pensamos, ¿qué nos falta para poder hacer la obra de Dios? Nada. Si estamos atentos, velando, jamás vamos a ser engañados, jamás nos desviaremos de su camino. Dios ha dejado una senda por la cual nosotros tenemos que transitar. ¿Nos van a acontecer cosas? Seguramente, pero hoy podemos entender por la fe, por la revelación de su palabra, que todo lo que Dios permite para con nuestras vidas es bueno.
porque dice que su palabra es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y si yo creo esto, no voy a renegar de nada, porque sé que mi Señor está permitiendo algo para que yo pueda crecer, para que yo pueda comprobar todo ese bien que Él ha puesto en mí. Y eso es lo que tenemos que descubrir nosotros en este tiempo, que Dios nos ha dado una capacidad para poder manifestar una vida perfecta. Si queremos ser luz, nos tenemos que apropiar de la palabra. Si queremos ser luz, tenemos que creer a Dios. Si queremos ser luz, tenemos que recibir su consejo y ser también no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Oímos todo, mucho escuchan. Por eso la palabra dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Que realmente Dios quiere que comprobemos que lo que Dios nos habla es verdad, que lo que Dios nos habla es perfecto, que lo que Dios nos habla es en beneficio de nuestra vida espiritual. ¿Amén? Amén. Porque en verdad lo que recibimos es para el hombre nuevo, para el hombre espiritual, no es para el carnal. El carnal de esto se duele, reniega, se enoja. Pero nosotros tenemos que hacer ya esa separación, que nosotros somos hombres y mujeres espirituales, somos siervos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que se le ha concedido a la iglesia del Señor. Ahora Dios quiere que nos apropiemos de todas las cosas. Por eso Dios ha pensado en todas las cosas. Por eso Él mismo, Él constituyó, Dios puso, Él dio dones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser edificados. Ya sea ustedes como hermanos y así nosotros como ministros del Señor. Vamos a compartir ese pasaje que es muy conocido, Efesios 4, capítulo 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos que Dios ha puesto algo en beneficio de cada uno de nosotros, de la iglesia, aquellos que formamos el cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver el cuidado de Dios para con cada uno de nosotros. Dice, ¿para qué? A fin de que seamos perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Tenemos que ser edificados como cuerpo de Cristo. Nosotros somos un cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Bendito sea su nombre. Hasta que lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando nos conformemos a la imagen de Cristo. Pero primero nos dice algo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Dios nos da, hay una sola fe. Es un bautismo, una fe y un Señor, que es en todos, por todo y sobre todo. Todos hemos recibido lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos que llegar? A la unidad de la fe, ¿a qué? A creer todo lo mismo. Oímos todo lo mismo, tenemos que creer todo lo mismo, tenemos que manifestar todo lo mismo. En esto nos tenemos que poner de acuerdo. La iglesia primera, ¿por qué manifestó lo que manifestó? Tenían todos los mismos pensamientos, eran todos un mismo sentir, tenían todas las cosas en común. Y si la iglesia primera llegó a manifestar esto, ¿cuánto más nosotros, amados? Habiendo recibido lo que recibimos, cada uno de nosotros, teniendo donde mirar, teniendo ejemplo, y la gloria postrera dice que será mayor que la primera. Entonces, la iglesia de este tiempo, la cual somos nosotros, el cuerpo de Cristo, tiene que manifestar algo glorioso. Si dice que la gloria postrera, la final, será gloriosa, lo tenemos que ver. Esto se tiene que ver. ¿Y a través de quién se va a ir? De sus hijos, de aquellos que hemos creído, aquellos que hemos recibido la verdad de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiera que podamos entender, amado. Y esto trae un beneficio para con nosotros. ¿Para qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta estratagema de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y por qué necesitamos realmente llegar a la unidad de la fe? ¿Por qué necesitamos ser perfeccionados? ¿Por qué necesitamos ser edificados como cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Por qué necesitamos llegar a esa unidad plena? Somos un cuerpo y el cuerpo de Cristo no está dividido. Es algo que lo tenemos que entender, hermano. Somos un cuerpo.
Todos tenemos que trabajar unánime, todos tenemos una misma dirección, tiene que haber un mismo sentir, un mismo pensamiento. Entonces vamos a crecer como iglesia, Señor, como cuerpo de Cristo, vamos a crecer y se va a manifestar algo glorioso. Y este es el tiempo que Dios ha preparado para con cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiera que podamos entender realmente. No puede haber individualismo. Nosotros somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos realmente ayudarnos, fortalecernos, consolarnos, alentarnos. ¿Para qué? Para que todos podamos llegar a ese crecimiento pleno, a esa unidad perfecta. En verdad, en Cristo ya estamos unidos. La unidad en el Espíritu ya se ha efectuado. Ahora, en esa manifestación de vida, se tiene que ver esa unidad. Hoy vemos que lo menos acontece en la iglesia es una unidad. Hay más divisiones que unidad, pero sin embargo, Dios ya ha hecho una obra por medio de Jesucristo. Y nos tenemos que apoderar de esto y lo tenemos que creer. ¿Para qué? Para poder manifestarlo. Acá nosotros empezamos algo. No somos muchos. Entonces tendría que ser fácil ser todos un mismo pensamiento, de un mismo sentir, querer y anhelar todas las mismas cosas. Porque nosotros somos los encargados de poder instruir y enseñar a todo lo que el Señor traiga. En la iglesia primera, por causa del testimonio de los hermanos, dice que Dios añadía cada día a aquellos que iban a ser salvos. ¿Cómo habrá sido ese testimonio? Que Dios realmente, Él es encargado de traerlo. Y así va a ser en este tiempo, Dios se va a encargar de traer. Ya sea por la predicación, ya sea que Dios mismo lo traiga. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Adoctrinarlo, enseñarle, amarlo. Dice que nosotros se nos ha dado la capacidad de poder presentar a todo hombre perfecto delante de su presencia. Y ese es el trabajo de cada uno, aquellos de que estamos más tiempo, poder instruir a aquellos que son nuevos, enseñarle, ¿para qué? Para que crezcan sanos en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hay en Colosenses un ejemplo muy hermoso en cuanto al apóstol Pablo. Siempre, como digo, el apóstol siempre mirando por los hermanos y siempre pidiendo por ellos para que ellos reciban más, para que se apropien, para que sigan firmes. Colosenses, vamos a compartir Colosenses 1. Versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué el apóstol oraba de esta manera? Porque él había oído de la fe que tenían en Cristo y del amor que tenían para con todos los santos. Desde el día que oyeron estas cosas, dice que ellos no paraban de orar. Porque, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar, no paraban de orar por vosotros y de pedir, ¿qué pedían? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire el anhelo de Pablo a los hermanos que estaban con él, lo que pedían por los hermanos de Colosa, para que ellos realmente puedan crecer sanos en la fe, para que ellos puedan realmente entender lo que era la voluntad de Dios. Él les pedía que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, no llenos de un conocimiento humano, no llenos de un conocimiento en cuanto a teología. No, hablaba el Señor, nosotros no aprendimos por teólogos, a nosotros se nos fue revelado la palabra. Al apóstol Pablo se le fue revelado este evangelio y por medio de Pablo a la iglesia del Señor. Todo lo que recibimos es por revelación del Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender realmente y darle valor a lo que hemos recibido de parte del Señor, al pensar que cuánto están engañados. Sin embargo, nosotros cada día podemos oír palabra de verdad de nuestro Dios. Entonces vemos que estos hermanos tenían un testimonio y cómo oraba Pablo por cada uno de ellos y le pedía que para que lleguen a ese pleno conocimiento de su voluntad.
y le conceda sabiduría e inteligencia espiritual, no sabiduría humana. Hoy vemos cuántos tienen sabiduría porque indagan, hacen cursos teológicos, indagan cuántas cosas, pero veo que hay una sabiduría humana. Sin embargo, la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. La sabiduría que nosotros recibimos es la que proviene de Dios, es la que proviene de arriba. No hemos recibido una sabiduría terrenal nosotros. Acá en cuanto a la tierra hay muchos hombres que tienen una sabiduría y son muy inteligentes, pero es una sabiduría terrenal y es animal y es diabólica. No es en beneficio realmente de nadie, porque todo lo que hacen siempre lo hacen buscando un beneficio para ellos mismos. Sin embargo, Dios no miró por él. Dios no miró por él, ni Cristo miró por él. Él miró por nosotros, Él vio la necesidad de nosotros, Él vio la necesidad de la iglesia, Él ve la necesidad de su iglesia. Por eso que cada día nos habla, por eso que cada día nos revela su palabra. Ahora, ¿qué anhela Dios? Que nos apropiemos su palabra y podamos vivir la vida que Él nos ha regalado. Porque el Evangelio es una vida, como nos invita el Espíritu Santo, el Evangelio no es solamente para salvación. El Evangelio es una vida en la cual la tenemos que vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Para que en la forma de vida que nosotros vivamos, agrademos al Señor. En la forma de vida que nosotros manifestemos, agrademos al Señor. De esa manera vamos a llevar fruto a nuestro Señor. Cuando caminemos en obediencia, cuando caminemos en justicia, cuando andemos en amor, cuando manifestemos cada una de esas virtudes que están en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros como hombres terrenales, como sabiduría humana, no podemos llevarle fruto al Señor. Con nuestro pensamiento no podemos llevarle fruto al Señor. Por eso dice que Él es el que preparó buenas obras de antemano para que nosotros estemos en ellas. Dice que somos hechuras de su mano, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, que cualquier obra que nosotros podamos hacer fuera de lo que es Dios, no sirve, Dios no la toma y no le podemos echar nunca un fruto. Por eso que es Dios quien prepara esas buenas obras. Ahora, ¿qué tenemos que estar nosotros? Atentos, ¿para qué? Para poder estar en esas buenas obras. Por eso que hay una necesidad de conocer a Dios, de oír su voz, de dejarnos guiar por su Espíritu Santo, de alcanzar una madurez por causa de lo que se nos ha concedido a cada uno de nosotros. Tenemos que entender que solamente en Cristo podemos llevar fruto y andar como es digno del Señor. Solamente en Cristo. Bendito sea, no hay otra forma, madre. Nos hablaba el Espíritu Santo. Pablo que decía que Cristo dice, sea hallado en él. Y eso tenemos que anhelar nosotros, que Cristo realmente sea hallado en nosotros, que aquellos que nos ven hallen a Cristo en nosotros. En todo lo que nosotros podamos manifestar, lo vean al Señor Jesucristo, no solo en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, principalmente en nuestros hogares, fuimos enseñados, y ahí es de donde sale todo, ahí es donde tenemos que empezar a manifestar la vida primeramente en nuestros hogares. En todo se tiene que ver la gloria de Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que entender, amados, que solamente Cristo podemos llevar fruto y andar como es digno del Señor. ¿No? El Evangelio de San Juan, vamos a compartir un pasaje, San Juan 15, versículo 4 al 8. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué somos nosotros, amados? Somos discípulos del Señor. El Señor Jesús, cuando caminó, estuvo con sus discípulos, que eran discípulos del Señor. ¿Y qué veían en los discípulos del Señor?
Lo veían a Cristo. Ayer mismo nos hablaba del Espíritu Santo en cuanto a Pedro, cuando él lo niega, pero todos lo reconocían, que este estaba con el Señor Jesucristo. Hablaba de la misma manera, caminaba de la misma manera, se conducía de la misma manera. Y así en cada uno de nosotros, eso tenemos que anhelar, que nosotros como discípulos del Señor se vea a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo que tenemos que entender. Bien, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, este no puede llevar mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Este es un versículo que siempre el Señor nos trae a memoria. ¿Por qué será? Separado de mí, nada podéis hacer. Pero el cristiano ante las situaciones, es lo primero que hace, alejarse del Señor. Dios no se aleja de nosotros, Dios no se olvida. Nosotros somos los que nos alejamos y nos olvidamos de Dios. Por causa de las situaciones, de los problemas, quizás cometimos un error y creemos que Dios ya no nos ama, que Dios ya no nos cuida. Sin embargo, Dios siempre tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Él tiene dominio y control de todas las cosas. Él siempre espera a sus hijos con sus brazos abiertos. Vemos ahí la parábola del hijo pródigo. Siempre, amado. Dios no quiere que ninguno, ¿cómo va a querer que nosotros nos vayamos, amado, sabiendo que ha dado la vida de su Jesucristo? Tanto nos ama a Dios que tuvo que sacrificar a su Hijo para que nosotros salgamos de esa condición en la que encontramos, de ser viles pecadores, a ser hijos de Dios, de estar en tiniebla, estar en su luz admirable, en estar en el reino de las tinieblas, estar en el reino de su amado Hijo, al estar muerto en pecado, el tener vida eterna. ¿Y cómo Dios va a querer que nosotros nos vayamos? Es imposible, amado. El cuidado de Dios siempre va a estar para con nuestras vidas. Ejemplo tenemos, ¿cuántos ejemplos en el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces hablamos en cuanto a estas cosas? Más allá que ellos fueron desobedientes, la misericordia de Dios y su amor siempre estuvo en favor de su pueblo. Siempre mandaba a su profeta molestándolo para que ellos se vuelvan y lo busquen de todo corazón. Y Él los traería, y Él los restauraría. Y así es Dios con cada uno de nosotros, amado. Dios quiere entender que podamos entender todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros y que podamos tener, que nunca nos alejemos de Él. De esta manera iremos creciendo y conociendo más a Dios también. Cada día más y más. Orando, dice, en el Espíritu Santo. Porque es por medio del Espíritu que podemos tener esa comunión perfecta con Dios. Es por medio del Espíritu que nosotros podemos ser consolados. Es por medio de la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos ser fortalecidos. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos, rogamos, clamamos a nuestro Señor, porque Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Vamos a compartir ese pasaje, Romanos capítulo 8. Versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que es por medio del Espíritu Santo que somos realmente fortalecidos, consolados, renovados. Dice que el poder de Dios te perfecciona, dice que es nuestra debilidad. Nosotros hemos recibido, que dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo tiene poder, amado. Por eso es que es por medio del Espíritu Santo que nosotros somos fortalecidos, somos renovados, somos ministrados, somos consolados. Pues es el Espíritu mismo que intercede por nosotros, clamando, dice, con gemidos indecibles. Esa palabra indecible es que no pueden expresarse con palabras. Ahora vemos, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Padre que conoce los corazones sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los hijos de Dios, en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, ¿de quién proviene? ¿De Dios? Dice, todo lo que orina Dios y nos lo hace saber.
Ahora vemos nosotros, realmente podemos pedir muchas cosas, por eso dice, si hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu Santo es el que intercede como conviene delante del Padre. El Espíritu Santo, por eso hay esa armonía. Por eso que realmente nosotros podemos interceder realmente delante de Dios, confiando y creyendo que por medio del Espíritu Santo está esa comunión perfecta por medio del Espíritu Santo, es esa armonía, el Espíritu y Dios. Y Él nos va a conceder las cosas conforme sea la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros vamos y pedimos. ¿Cómo le pedimos? Oramos, y sí, obviamente, orando por el Espíritu Santo. Pero ¿cuántas cosas pedimos nosotros y no las recibimos? ¿Por qué será? Más de que escudriña los corazones y dice, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Siempre lo que Dios nos va a conceder va a ser conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad o a lo que nosotros queremos. Conforme a su voluntad y a lo que Él quiere de nosotros. Bendito sea tu nombre. Entonces cuando entenderemos esto, es algo hermoso, amado, el poder entender el cuidado de Dios para con nuestras vidas, que nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia, que podamos estar confiadamente delante de su presencia. Él es el sumo sacerdote. En Él podemos hallar el oportuno socorro. Por eso la importancia de entrar en esa oración, en esa comunión con nuestro Señor, sabiendo que Él conoce todas las cosas. ¿Quién más va a tener más cuidado de nosotros que nuestro Dios, amado? Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa palabra conservar, conservados viene de conservar y tiene el sentido de guardar, preservar, conservar. Conservados en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no lo dejemos, que no nos apartemos, que no nos olvidemos. No nos podemos olvidar que nosotros gustamos el amor de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios se puede olvidar que ha gustado el amor de Dios, el favor de Dios para con nuestra vida? Hemos gustado su misericordia. ¿Cuántas cosas vimos en favor de nosotros? Por medio de Dios, por medio de la vida de su Hijo, Señor Jesucristo. Hoy dice, conservado en su amor. No nos podemos salir. Dios nos encerra en su amor. Por eso que el amor de Dios nos constriñe, nos encierra. Él no nos quiere largar. Y ese amor jamás se terminará. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice que es en Cristo Jesús. No hay nada. Ahí vemos lo que habla en Romanos 8, 35 en adelante. No hay nada que nos pueda separar del amor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni principio, ni potestades. Nada, dice, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada. Y si no hay nada que nos puede separar, ¿por qué nos separamos nosotros solos entonces? ¿Por qué nosotros nos alejamos? O dice, conservado, manteneos, habla de guardar, de preservar, el estar, el no salirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis, ahí donde estamos, ¿no? Capítulo 2. Al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahora vemos que tremendo, acá le está hablando al ángel de la iglesia de Efeso, pero así también la palabra nos cabe a cada uno de nosotros, para todos los hijos de Dios, no solamente para los ángeles de la iglesia. Acá específicamente le habla al ángel de la iglesia. Ahora vemos todas las cosas que hacía el ángel de la iglesia. Hacía un montón de cosas. Por esto Dios le decía, yo conozco tus obras, dice. Lo reconocía. Por eso que Dios es justo. Él reconocía las obras de su siervo. Pero dice que tenía algo contra él. Que había dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir? Que ya no amaba a Dios como la amaba en el principio. Y esto es realmente lo que ocurre a veces cuando uno empieza
y quiere estar en todo, y cuando recibe el amor de Dios, su Espíritu Santo, bautizamos y vemos que es todo hermoso, y queremos estar en todo, y nos maravillamos, y nos quebrantamos, y lloramos. Cualquier palabra que sale de la boca de Dios nos quebranta, y nos gozamos, nos sentimos cuidados, seguros. Pero con el correr del tiempo, esto acontece. Acontece en el cristiano. Ya no amamos a Dios de la misma manera. Pero qué tremendo. Acá vemos todo lo que hacía el ángel de la iglesia. Todo lo que hacía. Y Dios se lo reconocía. Pero sin embargo, había olvidado algo que es primordial, que es esencial en el cristiano, el amar a Dios. Ahora, ¿cómo tenemos que amar nosotros para que no nos acontezca esto mismo, estas cosas a nosotros? ¿Cómo tenemos que amar? Dios nos enseña cómo quiere que nos amemos. Deuteronomio 6:5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Así es como Dios quiere que lo amemos. Él quiere una entrega total. Amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu fuerza. Por eso habla de una entrega de cuerpo, alma y corazón, una entrega total a Dios por amor. Ahora, ¿podemos amar a Dios? Amén. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y Él dio evidencia de ese amor. O sea que nosotros también tenemos que dar evidencia de ese amor. Primera de Juan, capítulo muy conocido de la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 10 y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿no debemos también nosotros amarnos unos a otros? Bendito sea el nombre del Señor. En esto se mostró el amor de Dios, en esto consiste el amor de Dios. Él dio evidencia realmente que Él nos amaba. ¿Cuándo? Cuando ofrendó la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. Ahora nos pide algo. Amado, si Dios nos ha amado así, ¿no debemos también nosotros amarnos unos a otros? ¿Por qué nos pide esto? Porque realmente nosotros podemos amar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bendito sea tu nombre. Ahora, ¿me puede pasar a mí lo que le ha pasado al ángel de la iglesia? No. Si estoy atento, jamás me puede pasar eso. Si me dejo guiar por el Espíritu Santo, si amo con el amor que fue derramado en mi corazón, es imposible, porque el amor de Dios dice que nunca deja de ser, nunca deja de amar. Por eso no hay forma que a nosotros nos acontezca esto, pero si estamos atentos, si estamos en comunión con el Espíritu Santo, si verdaderamente amamos con el amor de Dios, porque nosotros ya no hay otro amor, no hay amor de hombre. El Espíritu nos está ministrando que somos hombres y mujeres espirituales. El amor que está en nosotros es el amor de Dios, no hay otro amor. Y el amor de Dios fue derramado por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiera que podamos descubrir ese amor. Por eso que manda a amarnos los unos a los otros, porque la capacidad la tenemos, amado. Y es algo que lo tenemos que descubrir como iglesia del Señor. Nosotros nos amamos, nos conocemos hace cuántos años, estamos siempre juntos, como digo, quizás no somos tantos, pero llegará el momento que la iglesia va a crecer por causa de nuestro testimonio, por causa de nuestra obediencia, por causa que Dios va a respaldar este lugar, esta obra. El Señor llenará su casa, Él se va a encargar de llenarla, amado, a través de nuestras vidas y así con aquello que Él quiera traer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que manifestar a esas personas que vendrán? ¿Cuántos vendrán dolidas, quebrantadas, enfermas? ¿A cuánto lo tendremos que soportar? ¿A cuánto tendremos que tener paciencia? ¿A cuánto tenemos que tener misericordia? Pero si realmente no desarrollamos ese amor, ¿cómo lo haremos? Si Dios mismo nos manda a amar a nuestros enemigos. Y a veces la iglesia no se puede amar entre hermanos. Entonces algo que Dios quiere
que lo comprobemos. Por eso Él nos manda, la capacidad está. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿no debemos también nosotros amarnos unos a otros? Amén, sí, nos tenemos que amar unos a otros. Bendito sea el nombre. Y damos gracias, ¿no? Que nosotros podemos manifestar ese amor. Pero Dios exige algo más de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados, nos tenemos que guardar en ese amor de Dios. Entonces esperaremos confiados en la misericordia de nuestro Señor, que es para vida eterna. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese es el con que nos conservemos, que no salgamos de ese amor. Entonces esperaremos confiados en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros nos conservamos en el amor del Señor, el nombre de Dios será realmente magnificado. Si nuestro anhelo y nuestra esperanza realmente está puesta en Dios, jamás seremos avergonzados, amado. Vamos a compartir un último pasaje. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Esa palabra magnificado viene a magnificar y significa adorar, alabar, engrandecer, exaltar, glorificar, honrar. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, que a través de nuestras vidas el nombre del Señor sea exaltado. Es lo que decía el apóstol Pablo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. A través del apóstol Pablo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería adorado, alabado, engrandecido, exaltado, glorificado. ¿Qué es lo que estaba mostrando el apóstol Pablo? La imagen de Cristo. Porque eso en un momento dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él alcanzó esa estatura espiritual. Él se conformó a la imagen de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar, a conformarnos a la imagen de Cristo. Que a través de nosotros, por nuestra conducta, nuestro testimonio, el nombre del Señor sea engrandecido, sea glorificado, sea exaltado, sea honrado. Miré la confianza, ¿cómo habrá sido el testimonio? La vida que manifestó el apóstol Pablo, que dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aún después de muerto, por causa de su testimonio, el nombre del Señor sería siendo glorificado. Qué tremendo eso. ¿Cómo habrá sido esa vida? Yo meditaba en cómo se habrá manifestado el apóstol Pablo. Si bien conocemos todas las cosas que le han acontecido, siempre lo tuvo primero al Señor. Siempre fue por causa del Señor. Todo lo tuvo por pérdida, con tal de ganar a Cristo. Y eso es lo que se tiene que formar en cada uno de nosotros, hermanos, de un mismo pensamiento, de ese mismo sentir. Bendito sea su nombre. Qué tremendo, ¿no? Que por causa de nuestro testimonio, el nombre del Señor sea glorificado, por causa de nuestra conducta. Que gran día, estos son verdaderamente hijos de Dios. Miren, manifiestan su amor, su misericordia, su cuidado, su bondad, su benignidad. Mire cómo hablan, mire cómo andan, mire cómo se conducen. El nombre de Dios está siendo glorificado. Y así, si nos toca partir de esta tierra, qué tremendo, ¿no? Que nos recuerde de esa manera. Verdaderamente en este Hijo de Dios se manifestaba la vida de Cristo. Y el nombre de Dios seguirá siendo glorificado. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, amados, como hijos de Dios. Tiene que ser nuestro anhelo que el nombre del Señor, por causa de nosotros, sea exaltado, sea honrado, sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora es la pregunta. Para Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir era ganancia.
Ahora para nosotros, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, sí que es ganancia para nosotros, amor. El día que partimos esta tierra, nos vamos, amado, ya no sufrimos más, ya no padeceremos más nada, estaremos esperando, durmiendo ese día glorioso que el Señor venga a buscar a su iglesia y nos iremos a su presencia. Dios quiera que podamos llegar de esta manera, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, dar ese testimonio, que realmente para nosotros el vivir fue Cristo. Hasta acá más de lo que me ha dado el Señor, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu ha ministrado a su iglesia. Oramos. Padre de la gloria, en esta hora vengo delante de tu presencia.